Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo vender vuestros activos dentro de Kraken. Os voy a enseñar paso a paso y si no tenéis una cuenta creada os dejo un enlace referidos en el primer comentario para que os la creéis con un beneficio de un tanto por ciento de descuento en comisiones siempre que realicéis transacciones, operaciones y retiros de capital. Te va a venir muy bien para ahorrarte un dinerito y poder comprar otras criptomonedas. Si te quedan dudas al final del vídeo pues las dejas en los comentarios y bueno, pues intentaremos responder lo antes posible. De hecho, esto no te entretengo mucho más, vamos con la intro a toda leche. ¡Que comenzamos! Y antes, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Esto lo vamos a hacer desde el ordenador, es exactamente igual desde la app. Y como digo, yo siempre abogo por reducir las comisiones al máximo. Vamos a utilizar Kraken Pro, no vamos a utilizar la Kraken normal. Mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas, donde te enseño básicamente una comparativa en cuanto a las comisiones. Kraken Pro es totalmente gratis, es básicamente un servicio que te ofrece Kraken, pero es otra plataforma un poquito diferente. No te preocupes, verás que es muy sencillo, las comisiones son mucho más bajas. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de Kraken Pro. Y este es mi portfolio. Bueno, en este caso tengo en spot 47,95 euros, que es lo que vamos a vender, porque lo tengo en Bitcoin y el resto lo tengo básicamente en la billetera de Earn, 12.293. Entonces, bueno, yo lo tengo en Bitcoin, aquí lo pone 48,48 en la billetera Spot. Si tú quieres ver cuánto tienes la billetera Spot, le das aquí en Spot y te aparece. Básicamente tienes que tener el capital que tú quieras vender en la billetera de Spot. Entonces, como digo, yo voy a vender el Bitcoin que tengo en la billetera de Spot dentro de Kraken Pro. Si lo tienes en Earn, traspasarlo a Spot es muy sencillo. Le das a Earn, le das a desasignar y cuando le das a desasignar, pues va directamente a la billetera Spot. Si por ejemplo tú lo tienes en margen, pues más de lo mismo, puedes cambiarlo sin ningún problema, ¿vale? En visión general te aparece todo lo que tienes. Luego, para poder comerciar es muy simple. Nos vamos a ir a la parte de mercados, aquí en donde pone operar. Yo te recomiendo ir a operar, también se puede hacer desde análisis, pero vamos a ir a operar. Y aquí vamos a primero encontrar lo que queremos comprar o vender, en este caso vender. Por ejemplo, en este caso yo quiero vender Bitcoin y venderlo a USDC. Es decir, estoy en el intercambio adecuado. Por si tú, por ejemplo, quieres otro, imagínate que tienes BTC como yo y quieres venderlo a USDT, pues eliges el BTC USDT que tenemos aquí. También puedes buscarlo, imagínate que quieres, pues yo que sé, otro token cualquiera, BTC y yo que sé, con link, ¿vale? Pues en este caso cogemos el que nosotros queramos, yo BTC USDC, que es el que me interesa, ¿vale? Ponemos USDC y veréis que nos aparece ahí tal cual. Entonces, cuando nosotros le demos, por ejemplo, a comprar, estaremos comprando siempre el primer activo que nos aparece con el segundo. Es decir, si le doy a comprar BTC, lo estaría haciendo con USDC. Para este caso, yo tengo el BTC, es decir, que no podría realizarlo, porque no tengo USDC. Lo que queremos es vender el BTC, y vender BTC significa que vamos a convertirlo a USDC. Vamos a darle en este caso entonces a vender, orden de venta. Y el tipo de orden, vamos a elegir orden a mercado. Existen diferentes tipos de órdenes. Vamos a hacer la orden a mercado que es en tiempo real, es decir, que nosotros le damos a vender y se vende en el mismo instante en el que hagamos clic. Si quieres aprender el resto de órdenes, te dejo aquí arriba en las tarjetas otro video tutorial para que aprendas cómo utilizarlas. Eso ya es un poquito más avanzado. Yo voy a hacer la orden a mercado, que es la más sencilla y la más simple de todas. Entonces le doy a orden a mercado, vamos a darle a mercado. Y cuando ya estamos aquí, vamos a elegir Spot, ¿vale? Porque nuestra billetera es la billetera Spot, que es donde está nuestro dinero. Elegimos la cantidad que queremos vender, que para este ejemplo concreto, bueno, pues tenemos 50 USDC, vamos a venderlo todo, ahí nos pone la comisión, que es muy baja, vamos a darle a vender, vamos a confirmarlo, y una vez lo hayamos vendido, bueno, pues nosotros ya podremos ir a nuestra billetera, aquí, en cartera, nos vamos a Spot, y ya no aparecerá ese BTC, sino que aparecerá el USDC. ¿Que quieres venderlo a euro? Puedes hacerlo exactamente igual, eliges BTC euro, lo vendes a euro y luego puedes retirarlo a tu cuenta bancaria. Para retirarlo a tu cuenta bancaria, haz clic en este vídeo para aprender a hacerlo. Suscríbete para tener los mejores tutoriales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!